¿Qué pasaría si te dijera que hace casi 2000 años, en una tarde cualquiera sobre el Monte de los Olivos, Jesús describió con detalle escalofriante todo lo que vendría sobre la humanidad y que muchas de esas palabras aún no se han cumplido? Lo que vas a escuchar en este video no es especulación ni teoría, son las palabras textuales del Maestro registradas en Mateo 24. Imagina por un momento que alguien te dijera, con absoluta certeza, todo lo que va a suceder antes del fin del mundo. No en términos vagos ni con metáforas imposibles de descifrar, sino con detalles específicos, con señales concretas, con una secuencia que podrías reconocer si prestas atención. Ahora imagina que esa persona no es un filósofo ni un vidente cualquiera, sino el mismo Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, hablando cara a cara con sus discípulos más cercanos en una tarde que cambiaría para siempre la manera en que la humanidad entiende el futuro. Eso es exactamente lo que ocurrió hace casi 2000 años sobre una colina cubierta de olivos frente a la ciudad más sagrada del mundo. Y lo que dijo ese día quedó registrado palabra por palabra en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Hermanos amados, lo que van a escuchar en los próximos minutos no es especulación, no es teoría conspirativa, no es interpretación libre. Son las palabras textuales de Jesús y les advierto desde ahora. Algunas de ellas resultan profundamente perturbadoras. Para entender el peso de lo que Jesús estaba a punto de revelar, primero necesitan ver lo que sus discípulos estaban mirando en ese momento. Jerusalén, en el siglo I, no era una ciudad cualquiera, era el centro del universo espiritual para todo judío que respirara. Y en el corazón de esa ciudad se alzaba el templo de Herodes, una estructura tan monumental, tan deslumbrante, que el historiador Flavio Josefo escribió que a quien se acercaba y lo veía por primera vez le parecía como si fuera una montaña cubierta de nieve, porque todo lo que no estaba recubierto de oro estaba hecho del mármol más blanco. Imaginen eso. Piedras de hasta 12 metros de largo y 4 de alto, ensambladas con una precisión que desafiaba toda lógica de la época. Columnas corintias elevándose hacia el cielo. Atrios inmensos donde miles de peregrinos caminaban, oraban, ofrecían sacrificios. El aroma del incienso mezclado con el humo de los holocaustos. El sonido de los levitas cantando los salmos. Los mercaderes vendiendo palomas y corderos para la ofrenda. Los cambistas de moneda gritando sus tarifas. Todo eso bajo un cielo azul intenso, con el sol del Medio Oriente haciendo brillar el oro del templo como si fuera un segundo sol en la tierra. Los discípulos de Jesús habían crecido escuchando que ese templo era la morada de Dios entre los hombres, que sus muros eran eternos, que nada ni nadie podría destruirlo jamás. Entonces, mientras salían del recinto del templo, los discípulos se acercaron a Jesús para mostrarle los edificios. «Miren, maestro, miren estas piedras, miren estas construcciones». Y la respuesta de Jesús los dejó paralizados. Mateo capítulo 24, versículo 2, lo registra con claridad devastadora. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedará piedra sobre piedra. Traten de imaginar el silencio que siguió a esas palabras. Estos hombres estaban mirando la estructura más impresionante que habían visto en sus vidas, el orgullo de su nación, el símbolo de la presencia de Dios, y su maestro acababa de decirles que sería reducida a escombros. No en un futuro lejano e impreciso, no como posibilidad, como certeza. Y lo más estremecedor es que 40 años después, en el año 70 de nuestra era, las legiones romanas de Tito hicieron exactamente eso. Incendiaron el templo, derritieron el oro que se coló entre las piedras y para recuperar ese oro desmontaron piedra por piedra, tal como Jesús lo había dicho. No quedó piedra sobre piedra, pero eso fue solo el principio. Lo que siguió después fue una conversación que la humanidad no ha dejado de analizar en 2000 años. Los discípulos, todavía conmocionados, esperaron a que estuvieran a solas con Jesús.
Se sentaron en el Monte de los Olivos, esa colina suave que mira directamente hacia el templo, separada de la ciudad por el pequeño valle del Cedrón. La brisa de la tarde movía las ramas de los olivos. Jerusalén comenzaba a encender sus lámparas de aceite, y allí, en esa intimidad, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le hicieron la pregunta que desencadenó todo. Mateo 24, versículo 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas en una. ¿Cuándo caerá el templo? ¿Cuál será la señal de tu regreso? ¿Y cómo sabremos que el fin ha llegado? La respuesta de Jesús no fue breve, no fue evasiva, fue la profecía más detallada, más extensa y más sobrecogedora que jamás pronunció. Y comenzó con una advertencia que resuena hasta el día de hoy. Lo primero que Jesús dijo no fue un dato, no fue una fecha, fue una advertencia. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La primera señal de los últimos tiempos no es un desastre natural, no es una guerra, es el engaño. Jesús lo pone primero porque sabía que sería la amenaza más peligrosa y más constante. Falsos mesías, falsos profetas, hombres y mujeres que se levantarían diciendo tener la verdad, reclamando autoridad divina, arrastrando multitudes enteras hacia doctrinas vacías. Y la historia ha demostrado que esta advertencia no era exagerada. Desde Simón Bar Kokhba, en el siglo II, que fue proclamado Mesías y llevó a Israel a una guerra devastadora contra Roma, hasta los incontables líderes de sectas que a lo largo de los siglos han reclamado ser el Cristo regresado, el engaño religioso ha sido la constante más persistente de la historia humana. Pero Jesús no se detuvo ahí. Apenas estaba comenzando, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24, versículos 6 y 7. Noten la progresión. Primero engaño espiritual, luego conflicto entre naciones, luego pestilencias que arrasan poblaciones enteras, luego hambrunas que vacían campos y ciudades, luego la tierra misma sacudiéndose bajo los pies de la humanidad. Pero aquí viene algo que muchos pasan por alto. Después de listar todo esto, guerras, pestes, hambre, terremotos, Jesús añade una frase que debería helarnos la sangre. Y todo esto será principio de dolores. Principio. Todo lo anterior, todo ese catálogo de sufrimiento humano no es el fin, es apenas el comienzo. Es como los primeros dolores de parto de una mujer, intensos, sí, dolorosos, sin duda. Pero lo que viene después es infinitamente más grande. Y lo que viene después, según las palabras de Jesús, golpea directamente en el corazón. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24, versículo 9. Hermanos amados, Jesús no les estaba prometiendo a sus seguidores comodidad, no les estaba ofreciendo una vida fácil ni una religión de prosperidad. Les estaba diciendo, con absoluta transparencia, que seguirle tendría un costo que muchos no estarían dispuestos a pagar. Tribulación, muerte, odio universal. Y lo más desgarrador viene en el versículo siguiente. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. La persecución no solo vendría de afuera, vendría de adentro. Hermanos traicionando hermanos, familias divididas, amigos entregando a amigos a las autoridades, hijos denunciando a sus propios padres, la fe convertida en un crimen, la lealtad a Cristo transformada en una sentencia. Y en medio de ese caos, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor se enfriará.
No desaparecerá de golpe, se enfriará, lentamente, como una brasa que pierde calor cuando se aleja del fuego, la indiferencia reemplazando a la compasión, el cinismo devorando a la esperanza. La maldad tan normalizada que el amor genuino se vuelve una rareza. Pero justo aquí, justo en medio de la descripción más oscura, Jesús inserta una promesa que brilla como un faro en la tormenta. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y luego versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El evangelio no será silenciado. A pesar de la persecución, a pesar del engaño, a pesar del odio, a pesar del frío en los corazones. El mensaje llegará a cada nación, a cada pueblo, a cada rincón de la tierra, y cuando eso se haya cumplido, entonces, y solo entonces, vendrá el fin, no antes. Pero hay un momento dentro de esta profecía que Jesús marca con una urgencia que no usa en ningún otro pasaje. Es como si su voz cambiara, como si se inclinara más cerca de sus discípulos y bajara el tono. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo 24, versículos 15 y 16. La abominación desoladora. Jesús hace referencia directa a una profecía del libro de Daniel capítulo 9, versículo 27. Algo profano, algo monstruosamente impuro, sería colocado en el lugar más sagrado del templo. Para los discípulos que escuchaban, esta imagen era el horror supremo. El lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, profanado, contaminado, destruido en su esencia, y la instrucción de Jesús ante esta señal no fue orar, no fue resistir, fue huir. Huyan. No bajen a recoger nada de su casa, no vuelvan por su manto. Corran. La urgencia es total, absoluta, sin negociación. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Piensen en eso. Jesús está tan preocupado por la velocidad de la huida que menciona específicamente a las mujeres embarazadas, a las madres con bebés lactantes, a los que tendrían que huir en pleno invierno judío, con lluvia helada sobre los montes pedregosos, o en sábado, cuando las puertas de la ciudad estarían cerradas. Cada detalle calculado, cada segundo contando. ¿Y por qué tanta urgencia? Porque lo que viene después no tiene precedente en la historia humana. Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Deténganse un momento en el peso de esas palabras. Jesús, que conoce toda la historia desde la creación hasta el último día, dice que este período específico de sufrimiento será peor que cualquier cosa que la humanidad haya experimentado jamás. Peor que el diluvio de Noé, peor que las plagas de Egipto, peor que la destrucción de Sodoma, peor que cualquier guerra, cualquier pandemia, cualquier catástrofe natural de toda la historia. Y si esos días no fueran acortados, dice el versículo 22, nadie sobreviviría. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios mismo intervendrá para limitar la destrucción, no por mérito humano, por misericordia hacia los suyos. Y entonces, cuando la oscuridad parezca absoluta, cuando el sufrimiento parezca no tener fin, cuando la humanidad esté al borde de la aniquilación total, Jesús describe algo que trasciende toda imaginación humana. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. El cosmos entero reaccionando, no solo la tierra, los cielos mismos alterados, el sol apagándose como una lámpara a la que le cortan el aceite, la luna perdiendo toda luz, las estrellas arrancadas de sus órbitas,
el orden cósmico que ha funcionado desde el primer día de la creación, desmoronándose. Y entonces, en medio de esa oscuridad sobrenatural, versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. No en secreto, no en silencio, no en un rincón escondido. Jesús dice que su regreso será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, visible para toda la humanidad al mismo tiempo, ineludible, inconfundible, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero Jesús no quiere que sus discípulos se pierdan en visiones lejanas sin entender cómo reconocer las señales cuando comiencen a cumplirse. Por eso les da una parábola que todos podían entender. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Mateo 24, versículos 32 y 33. La higuera no necesita anunciar el verano con palabras. Sus hojas nuevas son la señal. De la misma manera, las señales que Jesús ha descrito no necesitan intérpretes secretos ni códigos ocultos. Cuando comiencen a suceder, quienes tengan ojos para ver las reconocerán. Y la siguiente afirmación es una de las más debatidas y poderosas del Nuevo Testamento. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pueden desaparecer, pero las palabras que Jesús pronunció esa tarde sobre el Monte de los Olivos permanecerán para siempre. Esa es la autoridad con la que habla, esa es la certeza que ofrece. Y entonces Jesús hace algo extraordinario. En lugar de terminar con las señales cósmicas y el regreso glorioso, baja la mirada desde el horizonte profético y la clava directamente en los ojos de sus discípulos. Y en los nuestros, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, versículos 37 al 39. La comparación es devastadora en su sencillez. No dice que en los días de Noé la gente estuviera haciendo cosas terribles. Dice que estaban haciendo cosas normales, comiendo, bebiendo, casándose, viviendo sus vidas como si nada fuera a cambiar, y no entendieron, no porque no se les advirtió. Noé predicó durante 120 años mientras construía el arca, pero no escucharon, no quisieron escuchar. Y cuando el agua comenzó a caer, ya era demasiado tarde. 2 estarán en el campo. Uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. Una será tomada y la otra dejada. La separación será instantánea, sin aviso adicional, sin segunda oportunidad. Por eso Jesús concluye con un mandato que es al mismo tiempo una advertencia y una invitación. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, estén despiertos, estén alerta. No se duerman en la rutina, no se adormezcan en la comodidad, no se dejen engañar por la apariencia de normalidad, porque el Señor vendrá en la hora que menos se espere, como el ladrón que entra de noche cuando el dueño de la casa está dormido. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Mateo 24, versículos 45 y 46. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos,
vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Hermanos amados, así estamos concluyendo este estudio, y quiero ser honesto con ustedes. Cada vez que leo Mateo 24, cada vez que me sumerjo en estas palabras, siento el mismo escalofrío que debieron sentir Pedro, Jacobo, Juan y Andrés aquella tarde sobre el Monte de los Olivos. Porque estas no son palabras de un teólogo tratando de explicar el futuro. Son las palabras del mismo que creó el tiempo, hablando sobre cómo piensa terminarlo. El templo cayó tal como dijo. Los falsos profetas vinieron tal como advirtió. Las guerras no han cesado. Las pestes no han desaparecido. Los terremotos siguen sacudiendo la tierra. La persecución contra los creyentes sigue siendo una realidad en docenas de naciones, y el amor de muchos se ha enfriado exactamente como lo describió. La pregunta que queda sobre la mesa no es si estas cosas sucederán. La pregunta es si estamos velando, si estamos despiertos, si somos ese siervo fiel que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo lo que debía hacer. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Gracias por acompañarme en este estudio, hermanos amados. Si este video tocó su corazón, si sienten que alguien más necesita escuchar estas palabras, compártanlo. Suscríbanse a Refugio para el Alma si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y activen la campanita para no perderse ningún estudio. Déjenme en los comentarios qué versículo de Mateo 24 les impactó más y por qué. Los leo a todos. Que Dios les bendiga, les guarde y les dé paz en medio de cualquier tormenta. Hasta el próximo estudio.